eso también aplica para mí de alguna forma. Bueno, listo. Oye, Julián, estábamos hablando ahorita de cómo es la televisión antes de ahora y todo, pero sabes que tenemos que empezar a contestar las preguntas. Ok. Entonces vamos a poner la primera. Hola, mi nombre es Percival Mesa y me interesaría saber cómo llegaron al tema de las telenovelas y las historias en las telenovelas en Colombia. Esa pregunta es para mí. Y de una vez te voy contando por qué llegué a ese tema. Hay una historia muy personal de cómo llegué a ese tema y ¿sabes qué fue? Yo vine aquí a Colombia en el 2012 a hacer un evento relacionado con el tema de memoria. Y justo en ese año estaban presentando la telenovela Escobar, El Patrón del Mal. Y ahí me di cuenta que de repente todo el mundo estaba muy interesado por la historia reciente del país y preguntando. Y hubo personas que me preguntaron, oye, lo que cuenta la telenovela, ¿es cierto o no? Y entonces desde ahí dije, uy, ¿qué está haciendo los canales de televisión que los historiadores no logramos? O sea, Ese es un tema muy delicado, es un tema muy interesante. Porque yo creo que uno tiene que partir de quién lo está haciendo y por qué motivos se está viendo. Uno no puede negar que los canales privados se lucran de la televisión y ellos quieren un rating, y lo que ha demostrado el rating, como en todos los países, pero por ejemplo en Argentina, llegar a mostrar ciertas cosas para generar rating. Entonces yo creo que la gente tiene que entender eso. Esa discusión la hemos tenido muchas veces y me dicen, pero la televisión está hecha para educar, y es como, a ver. pero es que hay un tema que es importante y es por eso en el proyecto en el que yo trabajo nosotros hablamos de transmisión de la historia a través de medios del entretenimiento, porque es que en primera línea esto es entretenimiento y los canales están trabajando para entretener. Y para rematar y cerrar un poco, muchas de estas telenovelas que investigamos están tratando el pasado reciente de países latinoamericanos. Aquí estamos hablando de Colombia, pero estamos trabajando con Chile, con Brasil, con Cuba, con otros países. Y esto que tiene, o sea, hay personas que no conocen ese pasado, lo han escuchado por sus padres o por sus abuelos, y a veces el primer referente que tienen no lo encuentran de sus padres o de sus abuelos ni en el colegio, sino de lo que vieron en la televisión. De hecho, y algo interesante es que a veces esto activa conversaciones que antes no habían tenido con los padres. Por ejemplo, en Chile, que trabajamos con una serie que se llama Los 80 más que una moda, que trata la vida de una familia de clase media en Santiago durante toda la dictadura militar. Yo hice entrevistas allá y muchos de los chicos que entrevistaba, que eran muchachos que no habían nacido ya finalizando la dictadura, decían, mira, ese tema no se trataba en mi casa, solo hasta cuando mis papás empezaron a ver los 80 empezamos a hablar de eso. Antes era un tema tabú, entonces también por eso nos interesan esos temas. Maravilloso. Entonces, ahora si quieres pasamos a la segunda pregunta. Tenemos al siguiente participante. Al siguiente participante. Entonces... Buenas tardes, yo soy Gabriela y tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es para Mónica. Quiero saber cómo ve la incidencia política que pueden tener estas telenovelas en la vida cotidiana de las personas, más allá del simple hecho del entretenimiento, cómo está transformando nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra identidad nacional. Y mi otra pregunta es para Julián y va hacia el punto de la representación, porque bueno, ha tenido bastantes papeles y además es una persona que es colombiana y que se reconoce como parte de las minorías, ¿no? A pesar, se reconoce y reconoce los dolores del pueblo. Entonces, al estar enfrente de estos papeles, me gustaría saber cómo ha vivido el encuentro y el desencuentro con su propia identidad. ¿En qué momento ha visto cómo Julián, o sea, cómo en sus interpretaciones ha descubierto que Julián ha sido completamente afectado por esta realidad colombiana?
y en qué momentos ha dicho esto no me toca. Entonces, bueno, esas son mis preguntas, gracias. ¿Cómo afectan estas telenovelas como toda la parte política? Y muchísimo. Digamos que la primera línea es cuando una telenovela de estas logra que tú te intereses por el pasado de tu país, ahí ya te está afectando políticamente. ¿Por qué? Porque la primera condición para que nosotros decidamos ejercer nuestra ciudadanía, ejercer nuestros derechos, es conocer en dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Y a veces estas telenovelas hacen que la gente dice, ¿eso pasó o no pasó? Voy a mirar en Wikipedia, le voy a preguntar a mi papá, le voy a preguntar a mi mamá. Entonces ahí ya tiene un primer efecto, que es entrar a conocer qué ha pasado en tu historia, y así la cuenten mal, la cuenten bien, con los problemas que puede tener eso, que pongan temas como el paramilitarismo que mencionabas hace poco sobre la mesa. Eso ya es mucho, o sea, ahí ya comienza una cosa interesante. Incluso si tú no estás de acuerdo con la versión que te están dando, incluso si te parece que está muy melodramática, si está muy rayada, ahí ya hay un primer efecto. Ahora hay otra cosa que vengo pensando y hablando con diferentes colegas, y es, en todas estas novelas hemos visto personajes como los políticos y las personas que hacen política. Y ahí, por ejemplo, casi siempre se muestra mucho, por ejemplo, la corrupción y los políticos corruptos, y yo decía, miércoles, tienen que empezar a sacar buenos políticos porque tenemos gente muy buena haciendo política. Y si solo vemos políticos malos que son corruptos, ¿qué hace eso? Que eso perpetúa un poco ese pensamiento, yo no voto para nada porque pues eso, la política es la misma cosa, no sirve para nada. Y la telenovela te está dando imágenes y te está dando más argumentos para eso. Pero si tú coges un personaje, uno de esos políticos, de esas viejas políticas que son berracas, y la pones en un buen personaje, con una buena actriz, un buen actor, yo estoy segura que uno dice, la próxima vez o sea, empieza a transformar un poco la forma en que tú ves la política. Entonces, en realidad, hay muchos niveles en los que te afectan. Yo me quedo por ahora con esos dos. Te doy la palabra a ti para lo que preguntaba Gabriela. Sí, no, aparte, es muy interesante porque cuando yo hice los 3 Caínes, mucha gente me escribía, para mí los paramilitares eran unos campesinos que se habían armado y que defendían fincas. Yo no sabía de este movimiento paramilitar narco, yo no sabía que los políticos estaban, yo no sabía que habían elegido presidente, yo no sabía que habían estado en las cortes, yo no sabía que manejaban el DAS. Y eso lo logró una serie que contó esas cosas. El patrón del mal. Yo me acuerdo que a mí me tocó Pablo Escobar muy chiquito, y para mí Pablo Escobar era un narco que jodía al país. Y cuando uno era el patrón del mal, era un narco, eran políticos, eran amigos, eran empresarios, eran familias de buen nombre que empezaron a enriquecerse, y empieza uno a entender, claro, es que el problema no era Pablo Escobar, el problema es toda una sociedad. Yo creo que eso hay que rescatarlo de las series, y sobre todo siempre defenderé, qué bueno poderlas hacer acá. Aquí han venido a contarnos la historia. Aquí vino Narcos, que es una serie gringa, a contarnos cómo fue nuestra realidad. Y por más que esté bien hecha, uno hace como, uy, pucha, ¿sí? La sí, parte del Palacio de Justicia, escenas, claro, escenas, pero no, escenas, es como, escenas. no, espérate un segundo. Yo ahorita que estabas hablando me acordé de una cosa más. Una de las primeras entrevistas que yo hice de recepción de 3 Caínes fue en el Cauca, en Popayán. Y allá una persona me dijo, mira, por primera vez veo en una telenovela representada lo que me pasó en un pueblo, porque es que nosotros sufrimos hostigamientos de los paramilitares. Y eso a nadie le importa, porque eso en las noticias ya sale todo el tiempo, pero a la gente no le importa porque Es paisaje. Sí, exacto, porque la gente ya las noticias las normalizó, entonces ya no le ponen atención. Y a mí eso me conmovió muchísimo, muchísimo, porque decía, salió mi historia ahí. Claro. Y yo vi y hubo un ataque a una escuela, y decía, es que atacaron la escuela, porque eso es otro tema, ¿no? Y eso a mí me parece que 3 Caínes lo logra. O sea. A nosotros lo que pasa es que con el negro hicimos unas cosas muy, muy fuertes, y no las censuraron. Yo no sé si en la versión porque estuvo en una plataforma lo dejaron, pero el negro, cuando hicimos una masacre que quisimos como involucrar varias, porque pues no podíamos hacer una sola. Entonces hicimos lo de las cabezas, jugando fútbol,
El negro es Carlos Gaviria, Carlos para Gaviria. que la gente sepa. Carlos Gaviria. Gaviria es el director de Tres De Caínas. Tres Caínas. Con Mauricio Cruz. Que eran Con dos Mauricio, directores. sí, que eran, se repartían según los... Hicimos lo de los chicos crucificados, hicimos lo de el famoso que en esa historia horrible que iba con una Biblia, si no estoy mal es en la del Salado, que iba con una Biblia leyendo la Biblia y bebiendo mientras iba matando a la gente. Y ahí me voy a la pregunta de ella, ¿eso cómo me afectó? Me afectó muchísimo, porque yo me acuerdo ese día en específico era terrible porque nosotros llegamos al set y la gente de arte hizo una cancha de fútbol con la sangre en la cancha de fútbol, con cabezas de mentiras, unos extras. Una de las cosas que me pareció fuertísimo es que los extras no querían hacer la escena. Los extras, bueno, entonces ustedes están pateando esta cabeza y los extras como, no, espere. Y yo me acuerdo que había un silencio tal que el negro dijo, bueno, esto lo vamos a hacer rápido, voy a hacer una sola toma, esto yo no lo quiero repetir, yo no quiero hacer planos, yo quiero hacer esto. Hicimos la escena, yo me acuerdo que yo llegaba, miraba, daba un par de órdenes, se veía este descontrol tan horrible, corte. De ahí a la cena, yo es que me acuerdo de los planos porque los tengo en mi cabeza. Todos sentados comiendo, todos con el plato sin tocarlo, como que hablábamos, no tengo hambre, nos fuimos al hotel y a las 2 de la mañana me fui a hablar con Elkin y le dije, no puedo dormir. Yo sé que esto es de mentiras, pero esto ha pasado 1000 veces en Colombia, Elkin. Y no pasa nada y se vuelve paisaje y a las víctimas las siguen estigmatizando y ya que vienen aquí a joder y no estaban recogiendo cafés y les pasó eso porque ustedes no estaban recogiendo café. Entonces a mí Tres Caínas sí me afectó muchísimo, muchísimo. Yo cuando terminé la serie terminé con un dolor profundo porque no por el tema es que me metí mucho en el personaje, no, la historia, lo que contamos. Para mí era impresionante que se contara por el canal que se contó, que RCN, me acuerdo del presidente de aquella era, no, Gabriel Reyes, Fernando era director creativo, si no estoy mal. Okay. Y Gabriel decir, esta serie va, porque eso fue demandas, no la querían cerrar, esto no va a salir, y Gabriel, esta serie va porque va. Eso nos dio, qué bueno poder sacarlo. Y esta serie me jode mucho porque por primera vez recibí literalmente la violencia de Colombia, en muchas formas. Primero amenazas de muerte, que llegaron a mi casa, cartas con el nombre de mis sobrinos, dónde vivían, que mejor me retirara. Una de las cosas más dolorosas fue que yo había ayudado a una corporación a hacer un video con la gente de Crápula por los desaparecidos por el paramilitarismo, y yo estoy en el video. Y esta corporación me manda una carta abierta en el tiempo diciendo que yo les daba mucha lástima y mucha tristeza porque yo me estaba enriqueciendo por la historia. Entonces lo que yo lloré en mi casa. No, pues, o sea, claro. lloraba, yo decía, ¿pero por qué me dicen eso? Les redacté una carta y la pasé también por el tiempo y les dije, me muero de la pena con ustedes, pero están equivocadísimos. Es como que al actor de Hitler, la comunidad judía lo llame a decirle, usted se enriqueció haciendo de Hitler. Como no, soy un actor, estoy interpretando un personaje que quiero que la gente no olvide por muchas razones. Entonces ahí viví por primera vez una cosa muy atroz y de verdad la pasé muy mal, eso que te llaman y te dicen, te vamos a poner una cosa de seguridad y es pero ¿por qué yo soy actor? Yo soy maestro en arte dramático, yo no sé disparar, de hecho las armas las odio, a mí me pasan las armas y yo sufro porque no me gustan. Y fue completamente devastador. Y me acuerdo que yo dije, yo no vuelvo a ser un personaje de estos. Yo no vuelvo a ser un personaje de estos, no me interesa, esto no vuelve a pasar en mi vida. Y años después me llaman para el General Naranjo, donde el libretista, que lo conozco, que en paz descanse, me contó, son 4 personajes en uno. ¿Le interesa? Es con nombres. Es este, es este, es este y es este. Yo no lo vuelvo a hacer y el ojo me hacía así. Y dije, no, no, es que estas oportunidades no hay que desaprovecharlas. Y pude contar y generó eso. ¿Es real el personaje? Oiga, pero se parece a, ¿será que sí es tal? Lo que tú dices, averigüe, vaya amigo y lea lo que escriben los historiadores, las historiadoras. Métase la historia y busque si existieron esos personajes. Y es maravilloso.
pero pues sí pagué una primiparada muy dura. Yo creo que en Tres Caínes todos estábamos muy confiados y no nos dábamos cuenta en qué país estábamos. Miremos la tercera pregunta. Hola, mi nombre es Jason Pineda, mi pregunta es para Julián. Julián, yo quiero saber, usted al interpretar estos personajes que han marcado como tanto la historia, el contexto colombiano, ¿cómo se siente? ¿Qué siente usted al interpretar a esas personas? Me refiero en un caso específico a la novela Tres Caínes. Gracias. A mí me pasa algo en mi carrera y es que los personajes siempre me llegan en un momento o que lo necesito o que necesito que me despercuda la vida. Entonces, a mí Tres Caínes me hizo algo que yo siempre he defendido en mi carrera y es que incomodidad. Yo creo que uno como actor tiene que incomodar y el arte tiene que incomodar. El teatro, el cine, todo tiene que incomodar, no tiene que dar respuestas. Y lo que me gustó mucho de Tres Caínes es que dejó muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué atacaban tanto la serie? No, es que ustedes están volviendo héroes a Carlos Castaño, es que usted está haciendo que la gente quiera a Carlos Castaño. En uno de los primeros foros que tuve dije, ese es el daño que nos ha hecho la telenovela, donde el malo es malo. Y resulta que en la vida real el malo tiene familia, ama a sus hijos, cambia pañales, es buen amigo, cuida, tiene perro, le habla media lengua a su esposa, pero 2 días antes estuvo en una matanza y descuartizó 10 ancianos. Pero sabes que voy a ser un poquito de abogada del diablo. Yo he seguido, por supuesto, todo el debate y entiendo, trato de entender todas las posiciones. Y algo que una crítica central es por qué los protagonistas tenían que ser ellos. Porque cuando tú pones los protagonistas, pues digamos, los actores más famosos son los protagonistas. Uh-huh. Y ustedes lo hacen a veces tan bien que levantan simpatía. Yo he hecho entrevistas donde la gente... me escriben en redes, papacito Carlos Castaño, que vuelva. Y es como, no. Eso no era. Claro. No, que no vuelva. Que no vuelva y que no vuelva ningún Castaño más a Colombia. Claro, entonces la pregunta ahí que uno le puede hacer, esa tenemos que hacérseles a Gustavo, ¿no? ¿Por qué no tenerlos ahí, pero digamos que los protagonistas o las protagonistas hayan sido otras personas? Y yo creo que lo que la gente tiene que entender, y yo lo digo desde el punto de vista desde actor, por eso decía, el tema de la novela con las que nos criamos nos hizo mucho daño. ¿Qué daño nos hizo? Que no podemos ver gamas. Entonces al bueno, al blanquito no lo podemos ver de malo, al morenito no lo podemos ver de bueno. Y estos personajes que están contando, que cuenta la historia, tienen muchas facetas. Listo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Rodríguez y mi pregunta sería, ¿qué ocurriría si dejáramos de producir este tipo de novelas a nivel social y cultural en nuestro país? Pues se han dejado de hacer muchas, hace mucho tiempo no se hacen. Si ustedes ven, ahora son las bionovelas. Pucha, es que es lo que les da plata y te secan. Pero... Bueno, no puedo decir nada porque yo ya he hecho 2. Ah, ¿sí? Yo he hecho 2 bios, la de Juan Gabriel y la de Beto. Que estuvo buenísima la Juan Gabriel. Sí, pero es como lo de ahora, ¿no? Entonces ahora son las bio y las bio, porque yo siento que en Colombia se desgastó muchísimo el tema de los narcos, porque aquí hicimos las esposas de los narcos, los hijos de los narcos, los que perseguían a los narcos, los contadores de los narcos, los que cuidaban a los narcos, y entonces llegó un momento que ya, ¿qué más historia cuentas? O sea, en Colombia conozco 5 actores que han hecho de Pablo Escobar. Andrés, Juan Pablo Franco. Raba no lo vi. Raba hizo fue a Jabón, creo, bueno, todos estos narcos. Y lo que pasa es que ahora hay un furor, bueno, ahora no, siempre, con el tema. Yo sé que la mayoría de las personas ven en eso narconovelas, punto. ¿Por qué? Porque trata de narcos. Pero yo ahí veo muchísimo más. Y vemos muchísimo más porque tú estás retratando problemas muy complejos de la sociedad que tienen que ver con el narcotráfico, pero van más allá del narcotráfico. Vemos actores sociales que de otra forma no veríamos. Y además que muchas de estas telenovelas
usan imágenes reales de archivo, nombres reales, entonces a la gente le da la sensación de que es una especie como de documental. Claro, un docudrama, creo que se lo llaman. Ese es el término oficial, docudrama. Y yo vuelvo y insisto en que si este es el único medio que por ahora tenemos para alcanzar a tantas personas que con otros medios no logramos alcanzar, así es. Entonces no tiene sentido que estén ahí. Quizás el desafío es un poco cómo hacemos para meterle más matices y más personajes que vayan un poco más allá de estrictamente el fenómeno del narcotráfico. O sea, hay fenómenos alrededor. Por ejemplo, yo sería fascinada si hiciéramos más series y telenovelas sobre cómo funciona la política en Colombia, por ejemplo. O sea, ahí sí que nos tenemos que ir a vivir a a China. la colombiana. Claro, es que ahí están. ¿Usted se imagina cuando hagan la serie de Álvaro Uribe, que la van a hacer? O sea, la van a terminar haciendo algún Yo creo que día. en unos 20 años la van a hacer, estoy casi. O antes, no sabemos. Te propongo que sigamos con la siguiente pregunta. Mi nombre es Irka, mi pregunta es para Julián Román y es en estas telenovelas en las que se representa la violencia machista, ¿cómo crees que eso ha repercutido en la vida real de las personas y si esto tiene alguna reparación? Pues la narcocultura, nosotros estamos pagando una narcocultura en todo y está implícita en todo, la gente no la quiere ver, pero está ahí. La música que se escucha ahora, los temas de la música, yo no quiero pasar por viejito abuelo, ay, es que no le gusta el reggaetón, no es que no me guste, es que si yo veo a una niña de 8 años diciendo es que le gusta que le chupen el culo, porque es como, perdón, y tú ves cómo se visten y tú ves qué es lo que quieren, tú le preguntas a un chico y conseguir sus ideales es un gran carro, es dinero. Y eso viene de la narcocultura, y eso fue un estudio que yo hice hace muchos años para una obra de teatro, y por ejemplo en el cuerpo, o sea, es tan fuerte lo de la narcocultura que se metieron en el cuerpo de las mujeres. Entonces primero eran las tetas, después el culo, ahora ¿qué viene? Los labios, las pantorrillas. ¿Cuáles son los gustos de los narcos ahora que transforman no la genética, pero sí el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los hombres? Todos se peluquean igual, todos se visten igual, todos se hacen los mismos tatuajes. Y Circa preguntaba específicamente por la violencia machista. Ahí está, claro. Y yo, por ejemplo, recuerdo en Tres Caínes que ese 40% que hablaba, no, 60% que hablaba Gustavo Bolívar de ficción, una buena parte iba muy encadenado a todos los dramas amorosos de los hermanos Castaño y todo este culto por un tipo de belleza y un tipo de imaginario de la niña virgen de colegio puritana que va a ser mi esposa y con la otra hago lo que... Claro. La de mostrar y la de... Todo eso, y yo creo que ahí eso va esa pregunta, ¿no? O sea, cómo, y que eso es un tema que en la investigación hay una tesis que, digamos, va a coger como toda la vertiente de género para discutir cómo es esa relación en las representaciones que se replica de la sociedad que se ve, porque es que eso es lo interesante de esto, o sea, todo eso es ficción, pero es un reflejo de la realidad. Claro, pues hoy en día, ¿qué le regalan los papás a las niñas de 15 años? Los senos. Las tetas, marica. Es como, no, mándala a París un mes a que vaya a museos, qué rico. Mira, mándela a Disney. Mándela a Disney que conozca a Cinderella. ¡Wow, marica! No, las tetas, marica. Claro, pero eso es un círculo vicioso, porque dice, sí, pero entonces las telenovelas refuerzan eso. Claro, pero volvamos al tema. El señor que le regala eso no es narco. No. No es narco, es un señor que trabaja honradamente. Que se endeuda para que pagar se endeuda para ponerle separación. Porque en esta cultura narco, si la niña tiene unas tetas buenas, va a conseguir un man que tenga plata, que no nos importa si es buena o mala, y él va a salvar a la familia. Ella va a salvar a la familia. Pero a su vez, muchas de las programadoras contratan actrices que cumplan, ¿me entiendes? O sea, como que claro. no se rompe. No. Entonces, eso es como una invitación, o sea, donde uno puede ir rompiendo esos esquemas, o sea, la realidad se refleja en la ficción genera más realidad. ¿Cómo cortamos eso? Eso se corta, va a sonar, así me voy a poner tan mamerto en este momento, pues, pucha, qué horror.
Pero bueno, no hay de otra. Ahí Dale, sí, dale. ahí sí, Jaime Garzón tenía razón, hay que leer. Sí. Es que hay que leer, es que realmente hay que leer. Es que lo que tú Sí. dices, saber de Colombia. Bueno, aquí vamos a nuestra última pregunta. Mi nombre es Luis Polanco y la pregunta que tengo es todo este estudio de las telenovelas y pues lo que puede conllevar en la gente y en la cultura, porque ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Aspirando hacia qué? ¿Con la esperanza de que de cambiar esos contenidos? ¿O de qué? Pues yo lo que creo es un poco lo que hablábamos antes, incomodar, y cuando la gente está incómoda, por lo menos creo yo, se genera una necesidad de saber qué pasó. Pero nosotros sí hemos pensado una cosa en el proyecto y es vamos a ver cómo nos sale. Y es que se hizo muchos debates sobre alrededor de estas telenovelas, no solo aquí en Colombia, sino en Chile también pasó. En México es impresionante el tema. Sí, exacto. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces nosotros sí creemos que estudios como este puede ayudar a generar, pongámosle por ahora el nombre, unas recomendaciones. Cuando se sienta un guionista con una idea de estas, decirle, oiga, tenga en cuenta de pronto estas cosas que aprendimos de otras producciones, y también fortalecer el consumo crítico de medios, porque es que las series y las telenovelas ya las vieron, o sea, ya la gente ya las vio. Entonces lo que necesitamos es agregarle más elementos para decirle, hay esto para ver. De hecho, una de las cosas que queremos hacer es desarrollar material con base a esto. Ya está ahí, ya las vimos, ya están las imágenes ancladas, ya tenemos a Julián como Carlos Castaño, miren la que está ahí, miren el monstruo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo problematizamos y cómo hacemos que esto del entretenimiento pase a otro escenario? Y lo que decía hace un poco, ¿no? De pronto pensar en nuevos contenidos que sigan siendo atrevidos y provocativos y que incomoden. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque de la incomodidad es que sale la discusión. Cuando todo está bien, ni siquiera le ponen, o sea, pasa desapercibido. Es que ¿por qué sigue incomodando? Porque el la narcocultura es algo que no se habla. No se habla, de verdad no se habla. Todo está bien. Los narcos son una gente que hay que atrapar y que están allá, ¿verdad? Pero resulta que, volvemos a Colombia, vimos al presidente con un narco que asesinaron en su posesión. Y no pasa nada, y es gravísimo. O sea, Ñeñe Hernández estaba en la posesión del presidente de la República, no, y se volvió paisaje. No pasa nada. No, y el tema es que eso no se ha ido, Julián. No o se sea, va. nosotros seguimos produciendo, somos uno de los países con mayor producción de hoja de coca, Claro. de cocaína. Eso no se ha ido. Yo ahora que vengo de hacer varias entrevistas de recepción, veo cómo las estructuras están ahí, han cambiado. O sea, lo que pasa es que ya no tenemos esa imagen de los narcos, de los carteles Claro, grandes. con la camisa abierta y llena de No, cadenas. ellos ya son o sea, ya aprendieron las lecciones del pasado. Ellos pero, sí, nosotros no. Yo creo que ese Estamos- es el karma de nosotros. Bueno. Qué aburrido, ¿no? No, Julián, hay esperanzas. Hay esperanzas, sí, hay esperanzas, Yo sí, creo que sí, hay hay esperanzas. Yo vengo de ver las cosas preciosísimas. No, unas no tan preciosas, pero otras muy interesantes. Sí, sí, hay y sí hay esperanzas. esperanzas. Ya, Gracias. A ti. Ya estabas